Bueno, ayer le informamos aquí en este espacio que la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por 3,098 millones de pesos y, por supuesto, los recursos destinados a la educación están afectados. Para hablar un poco más, ahondar en este terrible problema que tenemos con el tema de educación, en la línea telefónica, Juan Alfonso Mejía, director adjunto de Mexicanos Primero. Juan Alfonso, un gusto saludarte. Buenas noches. Querido Paco, muy buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de TVC Noticias. Muchísimas gracias. Vaya, seguimos con las malas noticias en el ámbito educativo. Los resultados de la Auditoría Superior son impactantes. Bueno, déjame comentarte que se trata de un hoyo de 165 mil millones de pesos, pero en el ámbito educativo al cual me refiero, o me referiré también, solamente son 3,098. Y digo, solamente tratando de ser optimista hasta cierto punto. ¿Por qué? Sí. Te lo cuento. Porque, primero que nada, quizás habría que ser muy claros en que de 2009 a 2015 existe una reducción en el monto que se está encontrando desviado en materia educativa. En 2009 hablábamos de 19,655 millones. Ahora lo hacemos de no pocos, 3,098 sin duda, pero sí detectamos una disminución del monto en estos 9 años. Primero, Paco. Segundo, creo que el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que hace referencia a la cuenta 2015, está visibilizando un problema sin duda histórico, al cual hemos sido incapaces de corregir de manera total. Sin embargo, habría que enfatizar algunos aspectos muy en particular para ver dónde podemos entrar las posibles soluciones. Por ejemplo, el tema de los estados, que ha sido uno de los temas a los cuales le has dado un seguimiento puntual. Existe por lo menos 7 entidades de la República que en el ámbito educativo, Paco, están concentrando 50% del desvío. 7 campeones del desvío en el ámbito educativo, y me refiero a Veracruz, claro. Coahuila, Oaxaca, Sonora, Estado de México, Chiapas y Jalisco. Ahora, mención aparte, habría que hacer esta precisión sin duda, Veracruz, Oaxaca y Sonora, dado que se trata de la cuenta pública del 2015, tiene que ver con mandatarios que ya salieron. Es decir, con los Duarte. Con los Duarte, con los Cue y con los Padres. Me parece que esa es una parte importante. Que de alguna manera este resultado de la auditoría lo único que hace es confirmar el tema de la corrupción que se dio en estas administraciones. Sigue fugado Javier Duarte, del exgobernador de Coahuila nada se sabe, de Padres, bueno, pues está en la cárcel, pero no se sabe todavía nada del proceso. Sin duda el tema de la cleptocracia no se lleva con el tema de la educación, y aquí es una gran oportunidad la que nos ofreces para ser muy claros, porque el tema del gasto, el gasto se vuelve un instrumento de política pública para contrarrestar las inequidades del sistema. Entonces, si el gasto no, vaya la redundancia, se malgasta, pues entonces multiplica las inequidades y genera exclusión. Me parece que ese es un ámbito muy importante. Ahora, este año la auditoría hace un trabajo que es importante reconocer, sin duda, el profesionalismo de la Auditoría Superior de la Federación, lo interesante de los datos que ahora nos arroja, pero en el caso del 2015 incluso es la primera vez que se analiza, se audita el famoso FONE, Paco. Este fondo que habla de la centralización de la nómina. La centralización de la nómina para el auditorio, recordarán, es consecuencia del desorden administrativo que se ha venido manejando en las entidades federativas desde 1992. Ahora, nos está diciendo este reporte que se están repitiendo inercias, si bien es cierto, con montos menores, pero existen datos muy ilustrativos. Por ejemplo, comparto contigo, con la audiencia,
La discrepancia que está existiendo en la información que tiene registrada la autoridad federal y la que tiene registrada la autoridad estatal. ¿En qué me refiero específicamente? El FONE es un fondo federal, pero que hacen uso de él los estados. Entonces, este fondo federal, si bien es cierto, paga la Secretaría de Hacienda una vez que le reporta a la Secretaría de Educación Pública. Lo importante es que el Estado le reporta a la Secretaría de Educación Pública cuántos maestros son los que tiene, a los que les está pagando. Bueno, en los registros de la Secretaría de Educación Pública del 2015 faltan 206,075 personas a las cuales los estados les están pagando con dinero del FONE. Entonces, básicamente administrativos más que profesores, ¿no? Administrativos, ahorita te daré un dato que es otro rubro distinto, pero no, estos simplemente son personas que se les está pagando con un recurso, pero que la Secretaría de Educación Pública no los tiene registrados y los estados están utilizando ese recurso, pero será interesante, y ahí es donde viene la parte importante a partir de este informe, cómo va a justificar el Estado que les esté pagando a estas 206,000 personas. Aviadores, comisionados, en fin, de ese tipo de aviadores es otro rubro que también confirma la Secretaría de Educación, la Auditoría Superior de la Federación, donde ubicó 22,135 aviadores. Ahora, recordemos en algún momento, habría que mencionar que recordarás aquel famoso censo también del cual hemos platicado en distintos momentos en tu programa, que ubicó 298,000 registros irregulares. Entonces, de esos 298,000 registros irregulares, todavía persisten 108,000. Ahora, de esos 108,000, existe en la actualidad, bajo la lógica de los comisionados sindicales, 22,135. Esto nos habla de que sí se ha venido limpiando la nómina magisterial. Hay que reconocer el trabajo que ha venido realizando en este sentido la propia Secretaría de Educación Pública, algunos de los estados, pero que si queremos acabar con este abuso, que tenemos que acabar con este abuso, esto será en cada uno de los estados, en cada una de las entidades federativas. Entonces, nos parece importante señalar ahí que los campeones con los comisionados es Tabasco, Nayarit, Ciudad de México y Colima. El de Ciudad de México llama particularmente la atención porque la propia Secretaría de Educación Pública pudiera actuar de manera directa sin ningún intermediario, ningún gobierno estatal, obviamente. Así es. Ahora, en el rubro que tú mencionabas hace un momento, de los administrativos, déjame decirte que del total del FONE, del total del recurso de este fondo, 90% se va en servicios personales, 90%. Ahora, de ese 90% se ha detectado que 18% se dedica única y exclusivamente a personal administrativo. Solo hacen funciones administrativas y ¿cuáles son los estados que mayor personal tienen dedicado a la función administrativa? Coincide nuevamente la Ciudad de México con 25%, Baja California Sur, Nuevo León, Baja California e Hidalgo. Entonces, ese dato creo que también llama bastante la atención, porque ahí todavía habría que justificar bastante bien por qué se está llevando gran parte del recurso, se va en servicios de personal y no se va necesariamente, no se gasta en el alumno, y esa es la parte importante. Y finalmente, quizás también para compartirlo, si me lo permites, es que del FONE lo que está registrando la auditoría es que solamente se está dando cuenta de la parte de los servicios personales, de ese 90% al cual hacía referencia, pero no se está sabiendo qué pasa con el gasto de operación, el gasto corriente y el fondo de compensación. Es decir, de cada 10 pesos, un peso desconocemos qué pasa con él. Así es. Y aquí sí corresponde a la autoridad
federal que sea transparente sobre qué está sucediendo con el manejo de este recurso. Lamentable lo que vivimos en términos de educación. Juan Alfonso Mejía, te agradezco mucho estos datos que son muy reveladores de lo que está pasando con el sistema educativo en nuestro país. Te agradezco. Muchas gracias, Paco, y recordarles, invitarlos a que visiten la página de Aprender Primero, que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero, donde ganamos un litigio hace unos años sobre la cuenta pública del 2009 y 2010, y que logramos que se reintegraran 1.900 millones sobre dinero que se estaba desviando en el tema de la educación. Así es que si le damos un seguimiento puntual con oportunidades como estas que ahora nos brindas, sí es posible reintegrar ese dinero. Claro que sí. Juan Alfonso, gracias de nuevo, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Alfonso Mejía, director adjunto de Mexicanos Primero.